Saludos y bienvenidos a un episodio más de Pereima Te Educa, donde los datos no se esconden y la educación nunca se va de alta. Mi nombre es Omar Monet, soy el presidente del Comité Educativo de la Junta 2025-2026 de Prima, y para mí es un honor presentarles a un nuevo recurso que está con nosotros. Creo que es la primera vez, ¿verdad?, que comparte con nosotros como recurso en esta ocasión en este podcast con un tema bastante interesante que debo de confesar que aunque sí he escuchado de este tema, estoy completamente enajenado, ya que, ¿verdad?, mi expertise se dirige más a lo que es la codificación médica y la documentación clínica, y esta parte que es un poco más de quality, que ya nos va, ¿verdad?, nos va a adentrar un poco más en este tema, pero es muy interesante, así que voy a aprender con este recurso igual que todos ustedes. Y bien, antes de decir el tema, ¿verdad?, aunque ya en el título del video pues ustedes lo van a ver, pero quiero darle la oportunidad, ¿verdad?, nuestro recurso de hoy para que ella se presente, para quien no la conozca pues eh, la puedan conocer. Saludos, Lixamali, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, Omar, gracias por la oportunidad. De nada, gracias a ti por decir que sí estar con nosotros. Si nos puedes contar quién es Lixamali García, qué hace, a qué te dedicas, para que, ¿verdad?, todas las personas que escuchen y vean este podcast pues puedan conocerte. Claro que sí, pues Lixamari García es enfermera graduada. Comencé en la enfermería siendo enfermera práctica, ¿verdad? Valga la redundancia. Continué mis estudios, terminé bachillerato. Culminé también una maestría en administración con, ¿verdad?, médico quirúrgico con enfoque de liderazgo. Actualmente ejerzo como supervisora de programas institucionales o mejoramiento a la ejecutoria en un hospital del área metropolitana. Y ahí en ese departamento, ¿verdad?, nos encargamos, más allá de lo que es la calidad, la seguridad y el servicio a los pacientes que nos visitan, que pues los pacientes son nuestra razón de ser. Y allí estamos. Qué bien, interesante. Gracias, Verla, nuevamente por estar con nosotros, sacar de tu tiempo como recurso. Y como mencioné anteriormente, esto es un tema que a lo mejor para muchos de nosotros los que, ¿verdad?, nos dirigimos o nos enfocamos más en lo que es la parte administrativa en el sentido de un departamento de manejo de información de salud en cuanto a lo que es codificación, en cuanto a lo que es release of information, análisis, etcétera, esas áreas, pues a lo mejor no estamos tan conectados con estas otras áreas o estos otros aspectos que constituyen lo que es una institución hospitalaria, ¿verdad? Así que yo creo que, como diría Giselle, pues vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Claro. Creo que deberíamos de empezar por definir, o ¿verdad?, si nos puedes explicar qué son las encuestas que, by the way, tú me dirás si lo estoy pronunciando correctamente, a lo mejor coloquialmente se pronuncia de otra manera, HCH, HCAP. HCAPS, exacto. Así era como lo iba a decir inicialmente, pero no sé si, ¿verdad?, como No, realmente. lo iba a pronunciar correcto. Ok, pues HCAPS. Que ¿verdad?, las siglas son HCAHPS. ¿Qué son estas Correcto. encuestas? ¿Qué es lo que envuelven? Para, ¿verdad?, para la gente que no tiene ni idea de lo que es, ¿qué es esto? Bueno, básicamente las encuestas HCAP fueron creadas por CMS. Todos sabemos que son Medicare y Medicaid. Pues, estas son una agencia reguladora que buscaba CMS, que los pacientes tuvieran un acceso a una plataforma digital, ¿verdad? Donde pudieran ver la calificación de los hospitales que les interesaba visitar. Estas Mm, encuestas son públicas, las podemos, ¿verdad?, ver en la página de www.medical.gov o Hospital Compare. Ahí vamos a ver todos los hospitales que participan de las encuestas. Podemos poner el zip code o el nombre del hospital, ¿verdad?, al que queramos visitar, y ahí vamos a ver aspectos de calidad y aspectos de seguridad. mm, ¿Por qué es tan importante, verdad, para CMS recopilar esta data? Número uno, identificar qué hospital da mejor servicio. ¿Qué hospital tiene estrategias de seguridad para sus pacientes?
y que el paciente, ¿verdad? O el afiliado tenga la oportunidad de comparar los servicios en los hospitales aledaños, ¿verdad? Donde quiera ir a recibir servicio. O sea que cualquier persona, cualquier hijo de vecino puede accesar esta información, puede accesar a través del website, entiendo que de CMS, Correcto. y puede entonces tener acceso a esta información que es pública. Esa información es pública, ahí, ¿verdad? El paciente familiar va a ver ciertos criterios que se evalúan en las encuestas, más allá el porciento de enfermedades adquiridas o las nosocomiales, el manejo de estas, y así el paciente puede obtener, antes de visitar esta institución, una data donde le otorgue seguridad y diga, este es el hospital que yo quiero visitar, este es el hospital donde yo voy a recibir mi atención médica. Para que entonces el paciente pueda tomar una decisión informada, ok. Correcto. Esto es, por decirlo de alguna manera, esta es la carta de presentación de este hospital que veo aquí, no me gusta tanto, pues entonces mejor voy a este otro. Correcto. Ok. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que los hospitales que participamos en estas encuestas tengamos estrategias y, ¿verdad?, estemos enfocados a que ese servicio que le brindamos a los pacientes sea un servicio de excelencia, sea una Ujú. experiencia única. Y te pregunto, estas, para la data que se recopila de estas encuestas, ¿quién hace estas encuestas? Y de qué manera se recopilan. Ok. Primero que nada, la población seleccionada, ¿verdad?, tienen que ser pacientes mayores de 18 años que estuvieron admitidos y fueron dados de alta. Hay diferentes proveedores o vendors, como se le conoce, ¿verdad?, en el mercado, que se dedican a recopilar esta data, ya sea por correo electrónico, llamada telefónica o correo regular. El paciente, ¿verdad?, que esté apto para contestar estas encuestas, responde esto, ¿verdad? El vendor clasifica la data, la depura, entonces la somete. Ok, y esto es algo voluntario de la facilidad, esto es algo que impone CMS. Bueno, participar en las encuestas es algo voluntario. Ok, ok. Interesante. Sí. Y ya que sabemos, ¿verdad?, que esta información es algo público, que está, ¿verdad?, accesible para cualquier persona que quiera saber esa información, está accesible. Y ya mencionamos, ¿verdad?, que de manera voluntaria, ¿qué impacto tienen los resultados de estas encuestas en cuanto a la reputación de la facilidad, en cuanto al financiamiento o a la mejora, ¿verdad?, que se hagan, ¿verdad?, las facilidades hospitalarias? ¿Qué impacto tienen estas encuestas? Pues como bien mencionaste, las encuestas dan reputación, las encuestas permiten una mayor remuneración por parte de Medicare. De igual manera nos permite a nosotros como institución identificar áreas de oportunidad y establecer estrategias para satisfacer al paciente más allá, ¿verdad?, de un cumplimiento con una encuesta. Aquí podemos identificar mejoras, podemos identificar, ¿verdad?, mayor acceso de recursos enfocado al bienestar de nuestros pacientes. Pero como bien mencionaste, lo más importante, ¿verdad?, es la reputación del hospital, el prestigio y la remuneración económica que puede obtener ese hospital, ¿verdad?, en base al porcentaje obtenido. Ok. ¿Y cuáles son esos principales puntos o dominios que se evalúan, ¿verdad?, dentro de estas encuestas? ¿Y cómo se relacionan esos puntos con la calidad de servicio que reciben los pacientes? Mira, aquí se evalúan varios aspectos, entre ellos la comunicación por parte del personal de enfermería y facultad médica. Más allá, ¿verdad? Estos criterios van atados a lo que es el derecho de paciente, Ujú. que esa enfermera se presente, que esa enfermera oriente constantemente sobre su tratamiento, involucra la limpieza ¿verdad?, de la institución, involucra la atención brindada, la información al alta, involucra también la oportunidad de que nosotros como institución, cuando estemos en una coordinación de servicios o en una transición al alta, involucremos a ese paciente o ese familiar.
Esos son parte, ¿verdad?, de los dominios. La atención, me refiero a la respuesta del personal. Cuando ese paciente hace llamado a lo que le conocemos como el timbre de enfermería, ¿cuánto tiempo esa enfermera o algún personal del hospital se presentó, ¿verdad?, a la habitación a identificar y satisfacer la necesidad que ese paciente tiene en ese momento? Ese punto me parece, me llama mucho la atención porque eso es muy común. Y verdad, bueno, yo, gracias a Dios, nunca he estado hospitalizado, pero sí he tenido muchos familiares que han estado hospitalizados. Y te puedo decir que esa es, creo que de mi experiencia y desde mi perspectiva como familiar de paciente, una de las más grandes quejas. Pues cuando suceden en las instituciones, pues las instituciones hospitalarias pues pasan por muchas situaciones que terminan en eso, ¿verdad? En esos delays, en lo que viene Claro. alguien, ¿verdad? A recurrir al paciente cuando el paciente pues, lo requiere o lo necesita. Así que me parece bastante interesante. Eh, Otro criterio que miden es el silencio y la tranquilidad. oh, Que sí, ese criterio pues es un poquito complejo, porque pues mm, son muchos factores, ¿verdad?, que están a favor o en exacto. contra, porque son preguntas tan abiertas con respuestas tan específicas, siempre, ocasional o nunca. Pero aquí entra, ¿verdad?, la disyuntiva, que no siempre es ese ruido es emitido Exacto. por el personal del hospital, a veces es el vecino de la camada al lado. Por eso es bien importante que cuando implementamos este tipo de campañas y estrategias, más allá de impactar el personal, también involucramos a los pacientes y visitantes, ¿verdad? Ujú, Fomentamos una cultura. claro. Wow. Estoy, Sí. gente, yo estoy aprendiendo aquí con ella también, así que me parece súper interesante. Um, ya mencionamos, ¿verdad? Lo que es, cómo se recopila, que es público y los dominios, ¿verdad? O la mayoría, porque, ¿verdad? Entiendo que no, ¿verdad? No podríamos cubrirlos todos, pero Ay, mayormente Carlos. los más importantes o los más comunes. Y ya que discutimos esos, ¿cómo se beneficia el paciente con estas encuestas? Pues como lo menciono ahorita, el paciente puede acceder a esas encuestas y puede tener más seguridad, puede tomar una decisión, ¿verdad?, más segura sobre dónde va a ir a recibir servicio. De igual manera, el paciente se siente escuchado porque, ¿verdad?, hay una herramienta externa que está escuchando su experiencia y la está tomando en consideración. Ujú. Eh, que no sé de verdad si tendrás conocimiento, pero cuando se hacen estas encuestas, toman en consideración los diagnósticos del paciente que estuvo Sí. hospitalizado necesariamente. Pues, por ejemplo, ¿verdad? Hay pacientes que tienen demencia o condiciones, ¿verdad? Que les imposibilita o les obstaculiza el poder contestar objetivamente. Ellos toman en consideración estas cosas. Claro, ellos toman en consideración, ¿verdad? Y pueden entonces filtrar la población para obtener una muestra. Estos Ok. pacientes que no pueden o no están aptos para responder la encuesta con claridad y por sí mismos, pues son pacientes que se excluyen. Ok. Y desde la perspectiva de manejo de información de salud, entiéndase coloquialmente el Departamento de Récord Médico, ¿verdad? Como le conocemos coloquialmente en Puerto Rico, ¿cómo un administrador de administración de información de salud eh, um, cómo puede hacer este director de un departamento de récord médico contribuir a mejorar los resultados de estas encuestas? Pues mira, el director, ¿verdad? O gerente del departamento nos ayuda optimizando los recursos. De igual manera, es bien importante la codificación temprana, Ujú, porque a través de la codificación, el vendor, ¿verdad?, que son estas compañías que recopilan esta data, puede capturar mayor información precisa, ujú, ¿verdad?, en base a lo que el ejemplo que puso ahorita, estos pacientes con diagnóstico de demencia, pues son ujú. pacientes que no pueden encuestar. Pero la codificación temprana nos la ayuda al vendor a identificar el diagnóstico correcto, a tener una demográfica correcta para optimizar el proceso de encuesta. Y también añadiría, además de temprana, me atrevería a añadir precisa.
Porque, Claro, porque si, ¿verdad? Si estamos codificando incorrectamente, pues de igual manera, como estás diciendo, ¿verdad? Puede afectar en la manera en que se recopila la data, en que se interpreta la data también. claro. Así que eso le añade un layer más a la importancia de la precisión en los datos, de la calidad de la documentación y de la precisión en la codificación. Es que todo es un eslabón, ¿verdad? Y Eh, todo esto, todos los departamentos se unen para que, ¿verdad?, el servicio corra, como dicen por ahí, como un reloj suizo. Ya este andamiaje está montado. Es cuestión de que esos eslabones siempre estén unidos. exacto. Y me llama mucho la atención porque esto es algo bastante importante que no solamente envuelve pues financiamiento de reputación, sino también envuelve el patient safety. ¿Verdad? Porque Claro. el paciente, ¿verdad? Está en su derecho de, ¿verdad? De elegir a dónde quiere ir y tomar esa decisión de una manera informada, pues es lo más sensato. Pero lo que me llama la atención es que entonces sabemos, ¿verdad?, que los datos se nutren de la documentación, ¿verdad? Lo que está documentado, lo que dice el paciente, la información que entrega, cómo se recopila esa data en registro, todo eso, cómo se documenta en piso, tanto de las enfermeras como de los proveedores, los médicos. Eso después pasa al Departamento de Manejo de Información de Salud, donde se interpreta esa data, se interpreta esa documentación clínica y se traduce en códigos. Entonces esos códigos luego pasan a ser data que recopila un vendor para hacer este tipo de trabajo de quality. Así que, Correcto. ¿verdad? Esto es como tú bien dices, es una cadena, un efecto dominó, donde, ¿verdad? Prácticamente todo el hospital está involucrado, quiera o no. Quiera o no, ¿verdad? De alguna Lo has manera. dicho. Es bien importante, ¿verdad? Esa primera impresión cuando ese paciente llega a la institución hospitalaria, desde el guardia de seguridad que lo recibe Ujú. hasta esa escolta, ¿verdad? Luego que pasa su proceso de hospitalización ¿verdad? Se sana y se va para su hogar Ujú. o el lugar, ¿verdad? De destinarse hasta esa escolta, o sea, desde el inicio hasta el final, esa impresión importa. Y como usted menciona, todos los que estamos, ¿verdad? Laborando dentro de la institución hospitalaria, somos parte de esto. Para que ustedes vean, me parece súper interesante que, ¿verdad? En algunos casos, pues sabemos, ¿verdad? Que es algo subjetivo del paciente y especialmente, Exacto. ¿verdad? En estas preguntas que a lo mejor son un poco amplias, que, pues, a lo mejor la respuesta no es necesariamente lo más precisa, pues porque es subjetivo, volvemos, ¿verdad? Lo que es la experiencia y la perspectiva del paciente. Pero como usted muy bien dice, está en nosotros, ¿verdad? Hacer nuestra parte como institución hospitalaria en asegurarnos, ¿verdad?, de que le estamos dando una calidad de servicio al paciente, que el paciente se sienta satisfecho, que tenga, ¿verdad?, que se sienta seguro antes, durante y después del discharge, de haberse dado de alta. Que no sé si me corregirás, pero no sé si esas llamadas después del alta están dentro de esas preguntas que hacen, ¿verdad? Sé que después que el paciente se va de alta a veces le dan follow-up, especialmente los casos quirúrgicos. So que volvemos, todo es un efecto dominó, todos estamos envueltos de alguna manera, como usted bien dijo, desde el guardia, desde que llega el paciente, hasta la escolta, ¿verdad?, que lleva a ese paciente a su vehículo o al vehículo, ¿verdad?, de familia que lo viene a trabajar y que lo viene a recoger y luego entonces se va Exacto. a su hogar. Me parece bastante interesante. Te pregunto, esto es una nota al calce. Eh, Am, ¿Cómo lo podría decir? ¿Sabes no sé, de qué hospital o no sé cómo ponerlo? ¿De qué hospital tiene la mayor, o qué tipo de hospital tiene el mayor range o la mayor clasificación dentro de, ¿verdad?, de estas encuestas? Pues mire, actualmente en Puerto Rico, el hospital que cuenta con 3 estrellas es uno de los hospitales, ¿verdad?, de nuestro sistema, el Dr. Center Orlando Health de Dorado. Ok.
es el que actualmente cuenta con las 3 estrellitas. Otro hospital que tiene 4 estrellas, ¿verdad? Pero es medido con otro sistema, es Veterano. Ok. ¿Cuántas estrellas son? 5. Son 5 estrellas. Ok. Son 5 estrellas. Interesante. Pero volvemos a lo mismo, esto es algo subjetivo, ¿verdad? Del paciente. Exactamente. Pues por eso es bien importante el departamento de calidad y de programas institucionales dentro de, ¿verdad? De una institución hospitalaria y por lo tanto también pues, de manejo de información de salud, que son los que nos encargamos, ¿verdad? De que esa data sea lo más accurate posible. Y esto es, como yo llevo diciendo desde que empezó esto del APR-DRG en Puerto Rico, que es el momento de enfocarnos en calidad de documentación clínica. Que en Puerto Rico, pues lamentablemente, pues ese no ha sido el enfoque, siempre ha sido el enfoque de codificar, facturar, etcétera. Pero ahora, ¿verdad? Con este cambio de APR-DRG, pues definitivo que nos tenemos que enfocar en mejorar esa calidad de la documentación y esta es otra razón, o sea, mientras más precisos sean los datos, pues obviamente, ¿verdad? También afecta esta parte de lo que es ¿verdad? Una institución hospitalaria, no sé si estás de acuerdo conmigo. No, claro, sí, porque entre la codificación, ¿verdad? Y el DRG correctamente asignado permite al vendor identificar la complejidad del paciente. Exacto. Y pues, esto permite, como bien mencioné ahorita, una amplitud de la muestra que favorece a la institución, porque entre mayor muestra, mayor porcentaje o un porciento real, y ¿verdad? Cuando vamos a implementar estos planes de acción, lo podemos hacer con una data sustentable. Claro. Como bien mencioné ahorita, y me gusta ser bien enfática en esto, más allá de una encuesta, lo que está midiendo es que el hospital esté cumpliendo con el derecho de paciente. Orientar, educar, integrar. Por eso es bien importante que esta interacción y esta dinámica que se dé del personal, ¿verdad? Ya sea de enfermería, facultativo, cualquier persona, vaya con ese norte. Cumplir, ¿verdad?, lo que es el derecho de paciente y mantener ese paciente informado e integrado en todo su proceso de diagnóstico y tratamiento. Y de igual manera, cuando se va de alta y va para su hogar, que ese paciente esté seguro de lo que va a hacer, de si ocurre algo, a dónde me dirijo, la importancia de visitar a su médico primario, la importancia de continuar con sus tratamientos en el hogar. Todo es, ¿verdad?, parte de la calidad y el servicio que le brindamos, que este paciente esté seguro. Exacto. Bueno, y para concluir este tema tan interesante, ¿dónde, ¿verdad? Tanto los pacientes como, ¿verdad?, otros colegas que quieren adentrarse en este tema, que quieren saber un poquito más o quieren explorar estas encuestas, ¿dónde pueden ir? Pueden accesar a www.medicare.gov o Hospital Compare. La página no tiene que entrar, ¿verdad? Automáticamente llega al lugar, va a salir un cuadrito donde puede poner el zip code y ahí le va a ser el listado de todos los hospitales en Puerto Rico o del área, ¿verdad?, donde está buscando que participa de las encuestas. Le da un clic al hospital que desea, ¿verdad?, que es de su interés y va a ver los resultados. Mira qué bien, pues ya ustedes saben, gente, ya saben lo que son las encuestas, su importancia, lo que constituyen, el proceso, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, nuestro recurso nos ha explicado bastante todo este tema y también, ¿verdad?, ya sabe dónde encontrar, que esta información es completamente pública y la pueden encontrar en la página de Medicare CMS. Bueno, pues muchas gracias Lixamali por estar con nosotros, por haber dicho que sí. Un placer. Y nada, que no sea la última, para tenerlo por ahí con más de estos temas interesantes. Y nada, a todos ustedes, gracias por conectarse. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Y esto es contenido de Health Information Management completamente gratis para todos, ¿verdad? Para todos nuestros oyentes y los que nos ven a través de Spotify y YouTube. Y nada, recuerden, yo soy Omar. Yo, Lixamali García. Y esto fue Pereima Te Educa. En podcast. Bye bye, cuídense.